pandemia del coronavirus puso al sistema de salud en el centro del debate público. Se habló de fortalecerlo, de prepararlo, de ganar tiempo. La emergencia llevó al primer plano problemáticas ya conocidas y abrió la oportunidad de debatir su gran potencial de mejora. La buena noticia es que partimos de un consenso. En Argentina estamos de acuerdo en que la salud es un derecho que el país reconoce y garantiza. Aún así, estamos lejos de un sistema de salud perfecto. La necesidad de una reforma es un debate cada vez más urgente, que no suele ser una prioridad de política pública. Ya superamos la emergencia, pero no queremos que el tema salga de la agenda. Convocamos a referentes de todos los sectores involucrados para que nos ayuden a diagnosticar al sistema de salud argentino en la búsqueda de espacios de construcción colectiva. Una reforma posible empieza por diálogos y consensos. Este ciclo es un primer paso. En este diálogo presentamos a Zulma Ortiz, ex ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires. Es médica, especialista en medicina interna y reumatología, magíster en epidemiología, con posgrados en economía de la salud. Actualmente es subdirectora ejecutiva del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas en la Academia Nacional de Medicina. La presenta Daniel Maceira, investigador asociado a Fundar, doctor en Economía por la Universidad de Boston, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e investigador independiente del CONICET. Es miembro del Consejo Ejecutivo de Health Systems Global. Bueno, el primer tema que me gustaría así como plantear en general es cómo observás vos el sistema de salud en términos de su funcionamiento y su articulación entre sectores y cómo, a tu parecer, la pandemia fue afectando ese funcionamiento. Bueno, el sistema de salud argentino, como bien sabés, es un sistema fragmentado que además por ley está federalizado. Entonces, cuando a uno le toca responder una pregunta como esta de la naturaleza, ¿cómo lo veo? Y siempre aparece el depende, ¿no? Depende de qué estés mirando, dónde lo estés mirando y para qué. Pero definitivamente no está funcionando bien, no necesariamente desde ahora, hace muchos años. Es un sistema relativamente injusto, desigual y donde hay muchísimo espacio para la mejora, ¿no? En sí mismo por cómo está estructurado. Vamos yendo como por subsectores, ¿no? Dentro de este rompecabezas sanitario, la relación entre nación y provincias. Ahí vos tenés experiencia de los dos lados del mostrador, ¿no? Estuviste en el gobierno nacional hace unos años y en el gobierno provincial en el ministerio. Entonces, lo mismo, sí, tal cual. O sea, tener la posibilidad de haber vivido esas experiencias no hicieron más que confirmar, por lo menos desde mi perspectiva, que hay muchísimas dificultades que funcionan como cuellos de botella, a veces desde el entorno, o sea, desde el marco legislativo, desde lo que puede ser un diseño de plano o programa, que cuando lo haces desde el nivel nacional, llegar a la gente en el territorio, en general implica un traspaso por la provincia, pero la gente está en el municipio y no necesariamente los municipios siempre coordinan bien con la provincia y la provincia con la nación. Entonces, desde un marco normativo, pasando por la organización de la oferta de los servicios, la propia demanda de la población es muy diferente. Desde nación, podría decir que la articulación siempre es difícil, y desde provincia está esta tensión con la territorialidad que siempre se debiera buscar con las políticas, planes, con los programas, en donde hay cuestiones que están descentralizadas dentro de las provincias, o sea, hay responsabilidades que competen a los municipios y responsabilidades que competen a la provincia. Entonces, esta multiplicidad de actores, donde hay una desorganización estructural, bueno, hace muy difícil, ¿no? la gestión. Por mucho que uno le ponga garra, voluntad, le ponga principios, le ponga valores, creo que la organización tiene que ser revisada para poder ser más eficaces y más efectivos en la implementación. ¿A vos te parece que el Ministerio Nacional tiene los suficientes
los resortes suficientes como para poder ser eficiente, eficaz en la tarea que lleva adelante? El tema igualador que supone que uno debería cumplir como Ministerio de Salud. Que, puesto en perspectiva histórica, el deterioro ha sido progresivo. Entonces, creo que las dificultades son de amplia naturaleza. Y entonces, programas como los que supimos tener, que tuvieron una fuerte llegada, una fuerte inserción, política sobre todo, pero también programática, fueron desapareciendo y fueron quedando muy pocos de esos programas que finalmente, como decía, son los que un intendente, un secretario de salud necesita de la nación. Y eso, lamentablemente, por una cuestión, entre otras, económica, financiera, entre otras, se ha ido deteriorando. Entonces, creo que la pandemia nos da una oportunidad para reivindicar, para repensar, para rediseñar esos circuitos y empezar a mirar más las cuestiones territoriales. Yo creo que la localización, ¿no?, de estas políticas y de alguna manera mirar bien la demanda, que es muy variable y muy diferente y heterogénea en todo el país, evitaría que estos programas nacionales, ¿no?, luego al momento de ser implementados tengan más o menos efectos, porque en realidad no están diseñados para ese lugar. Este creo que es el principal desafío. Sí, entiendo. Ahora, la relación entre el Ministerio de Salud y la Superintendencia, ¿no?, es otro bloque en términos de la capacidad que tiene la Super de poder definir reglas de juego, monitorear y pautar comportamiento de 300 instituciones súper distintas entre sí, ¿no? Y cómo esa capacidad de influencia que tiene la Superintendencia es acompañada o coordinada con las acciones del Ministerio, ¿no? Es que ahí hay una cuestión, otra vez, estructural en cuanto a la organización, que de alguna manera impide que la nación ejerza, excepto en los hospitales que son nacionales, algún rol sobre los servicios. Claro. Entonces, estructuralmente hay un tema donde para poder lograr una armonización y para poder lograr una buena articulación, el Ministerio de Salud de la Nación debiera ocuparse de las demandas de la población y que eso termine en servicios. No que se organicen los servicios desde la oferta para ir a reemplazar, de alguna manera, responder las demandas de la población. Creo que ahí hay un gran punto de trabajo, diferenciar lo que es la necesidad de la población con la oferta de servicios. Sí. Nosotros en nuestro sistema de salud hemos venido trabajando en los últimos 40, 50 años en la organización de los servicios y siempre nos hemos ocupado de regularlos, de reglamentarlos, de mejorarlos, sin tener en cuenta las necesidades, ¿no?, de la población. Entonces se constituyen paquetes de prestación muchas veces alejado otra vez de las realidades y de las necesidades que se viven en distintos lugares de nuestro país. Entonces, no es una cuestión solamente de actores, de ponernos de acuerdo y de armar espacios de consenso. Es una cuestión más bien de cercanía con la población, que eso Nación no lo tiene. Y creo que ahí hay una cuestión fundamental para trabajar. Lo tiene a través de sus interlocutores, de sus ministros, de las provincias que vienen y que entonces en esas reuniones pueden traer. Pero la verdad es que si uno recuerda por lo menos experiencias, cada ministro que viene a ver qué le dan, qué le ofrecen, qué se lleva. Está bien. O sea que ahí el punto, volvemos a la relación nación-provincia, ¿no? El tema es que la provincia no va con un planteo de la necesidad que identificó. Exacto. O cuando vas, te encontrarás con limitaciones de naturaleza presupuestaria, de naturaleza de acuerdos, de dónde provienen esos recursos. Vamos a un ejemplo del programa Proteger. En la época en la que me tocó la gestión, vos tenías, por ejemplo, predefinido, ¿sí?, que este programa iba a estar destinado para municipios con más de 1 millón de habitantes. Sí. Y vos tenés municipios con menos de 1 millón de habitantes con más necesidades que los que tienen 1 millón de habitantes, porque es última instancia, un indicador arbitrario. Entonces, este tipo de negociaciones que se hacen en superestructuras
muchas veces, bueno, requieren obviamente de una negociación, de un replanteo y de un conocimiento por parte, en este caso, del ministro de la provincia o de la ministra de la provincia, de cuáles son sus necesidades. Y es poco tiempo el que uno tiene de gestión para conocer las necesidades, resolver los problemas, organizar los servicios, proveer los insumos. Entonces, esto de fijar las prioridades también siempre resulta un elemento clave al momento de la articulación entre nación-provincia, en tanto que sean las mismas prioridades, ¿no? Sí. Ahora, lo que estoy pensando es, ya es desafiante, se me viene a la cabeza una discusión entre herramientas y metodología, ¿no? O sea, quizá los instrumentos que uno tiene están, pero la forma en que se están usando, cómo se planifican aplicarlos, requieren más información o más generación de consenso, más identificación de las necesidades de la población, ¿no? Más generosidad también. Sí. Hay mucha mezquindad en todo esto, hay mucha teoría conspirativa, hay mucha preocupación por a quién le voy a dar, a quién le voy a dar la palabra, con quién voy a trabajar, ¿no? Y eso, bueno, eso hace daño al sistema. Hace daño al sistema porque finalmente uno pierde la oportunidad de vincularse con gente que estudia, con gente que, digamos, tiene carrera en eso. Y bueno, eso es parte de la política también, ¿no? Eso de los aprendizajes que uno ha hecho en el recorrido es que no alcanza con la tecnocracia, no alcanza con el saber. Hay un ejercicio de política que es finalmente un juego de poder que hay que saber jugar si uno quiere resolver los problemas sanitarios. Sí. Esto que está diciendo me parece que es súper interesante y que supongo que se vuelve más desafiante, se recrudece cuando vos tenés que el 40% de la población tiene coberturas de obras sociales cuyos servicios están en manos de prestadores privados, ¿no? Entonces, identificar necesidades de la población y poder generar los instrumentos prestacionales para resolverlas. Cuando vos tenés un 30% de la población que se atiende en establecimientos públicos y un 70% que manejan otra lógica privada, donde hay poca articulación, se me hace bien complicado. Ya no a nivel Ministerio de Salud, que evidentemente no tiene esos instrumentos de operar, sino incluso a nivel de los ministerios provinciales. El tema de la epidemiología como instrumento y como disciplina no está todo lo desarrollado que necesitamos en términos generales en la Argentina respecto de otros países como podría ser Brasil, por ejemplo, para no ir tan lejos, en donde justamente estos equipos técnicos pueden contribuir en gran medida a reconocer esas necesidades. Y eso debiera darse de la misma manera en los otros subsectores, tanto el de la obra social como el de la prepaga. Como empezamos diciendo, el desorden en esa organización hace que, bueno, tengamos que triplicar un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Que es, por un lado, cuáles son las necesidades de la obra social, cuáles son las necesidades de la población, perdón, de las obras sociales o cubiertas por las obras sociales. Pensemos en el subsector público. El problema es que muchas de las personas que están cubiertas o que reciben los servicios del subsector público tienen obra social, claro, o tienen prepaga. Entonces, en esta ineficiencia del sistema, como bien decías, termino no teniendo diagnóstico porque no tengo población, no tengo una población bajo mi responsabilidad. Claro. Esta accountability termina siendo una cosa media rara, ¿no? Esta responsabilidad con rendición de cuentas. Ahora, sí, engancho con el tema de manejo de información, ¿no? Historia clínica, etcétera, que quizás sería alguna forma de empezar a como no unificar desde la oferta, pero sí desde la observación de la necesidad de la población, ¿no? Definitivamente, creo que eso, por ejemplo, es algo positivo de la pandemia, el salto cualitativo que dimos en relación a los sistemas de información. Todavía hay mucho por hacer, historia clínica electrónica, la digitalización, digamos, de la receta, algo que también apareció ahora, que podría haber aparecido décadas atrás. Es impresionante. Creo que eso, bueno, sí, eso es bien instrumental
y bien necesario, y es un elemento que podría ser una cruzada, un efecto cruzada por parte de todos los gobiernos municipales, provinciales, nacionales, mucho antes que la identificación de la necesidad o la organización del servicio, porque básicamente con la información voy a lograr ambas cosas, reconocer las necesidades y organizar la oferta de servicios. Pero bueno, eso implica, ¿no?, como siempre hablamos también, una inversión. Y ahí vienen los otros temas con respecto a cómo se organiza el sistema, que es donde se alocan los recursos. Y eso no necesariamente está vinculado con quienes les toca gestionar, con quienes son autoridades, sino que vienen con presupuestos ya preestablecidos que en muchos casos son muy difíciles de modificar. Y entonces empieza un juego un poco perverso, ¿no?, de realocación de recursos con cierto juego de ajedrez, porque empezás a sacar y poner de rubros que nada tienen que ver con la necesidad de la gente y la solución o la intervención que vos estás organizando para resolver esa necesidad, ¿no? Una especie de solución administrativa más que sanitaria. Exactamente. Que es sumamente limitada, porque en última instancia son presupuestos que ya vienen predefinidos en lo que hace a recursos humanos, que se llega a un gran porcentual, ¿no? Luego todo lo que tiene que ver con compras de insumos, de medicamentos, de tecnología, como decía. Y así, bueno, va quedando un espacio muy corto para resolver la coyuntura, ¿no? Me parece interesante todo este abordaje que vos estás invitándonos desde la necesidad y hacia el sistema, ¿no? Y entonces me engancho por ahí y pienso en el PAMI, ¿no?, que es un sistema que claramente no sale de la necesidad hacia el sistema, sino desde una estructura fragmentada. Correcto. A ver qué hacemos, ¿no? Entonces, hay defensores y detractores de la estructura actual del PAMI, pero claramente pensándolo así, vos decís, una persona que aportó durante su vida, digamos, económicamente, digamos, un empleo formal, a una obra social, en algunos casos tiene que salir. Correcto. Entra a otra institución que claramente es una institución compleja en términos de estás cubriendo un montón de costos, ¿no? El sistema tiene que invertir para poder darle la oportunidad de atenderse a la población que más demanda, más necesidades tiene, ¿no? ¿Cómo te invito a pensar esto desde esta perspectiva que nos ofreces? ¿Cuál es la mirada del PAMI que uno puede hacer desde la necesidad? En principio hay que reconocer las cuestiones demográficas en relación a que se prolonga la expectativa de vida de las personas y que las personas en esa prolongación de la expectativa de vida llegan en otras condiciones. O sea, una persona de 60 años hoy no es una persona como la que teníamos hace 50 años en relación a sus necesidades, ¿sí? La vulnerabilidad de estas personas de 60 años hace 50 años era mayor. Cuando uno mira la epidemiología, sabiendo que 7 de cada 10 personas en Argentina tienen enfermedades crónicas, es muy probable que esa persona de 65 o 70 años llegue con antecedentes de hipertensión, de diabetes, de tabaquismo, de sedentarismo, ¿no? Entonces, ahí tenés un primer aspecto vinculado a la necesidad. Sí. ¿En qué medida prioriza PAMI? Sería mi primera pregunta. Las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿En qué medida PAMI articula con el Ministerio de Salud de la Nación y en particular con el Instituto Nacional de Cáncer para registrar todos los tumores que ocurren en esta población que se estima para el 2040 en Argentina, para la población de 50 a 59 años, va a ser la principal causa de muerte, o sea, más importante que las enfermedades cardiovasculares? Eso es organizar el sistema en función de las necesidades. Los problemas de los argentinos son las enfermedades crónicas no transmisibles, a esa edad sobre todo. Entonces, no puedo limitarme a pensar en que le tengo que dar la insulina y entonces hacer un convenio con la Sociedad Argentina de Diabetología para sacar la guía de práctica clínica y con esto entonces convocar a los laboratorios para la compra. Es muy acotado y eso creo que responde a tu pregunta. Sí. O sea, la perspectiva es una perspectiva acotada.
¿Debe el PAMI pensar entonces en un beneficio más social que sanitario? Ambas cosas. ¿Debe el PAMI entonces pensar en dónde va a llevar a esta gente de vacaciones, por ejemplo? Tampoco tanto, porque la situación de nuestro país es tan inequitativa y tan desigual que necesitamos pensarlo, y vos como economista esto lo sabes muy bien, por quintiles, por estratos, por grupos, como querramos llamar, y un tratamiento diferencial. Eso es la igualdad, un tratamiento desigual para los desiguales, no necesariamente darles a todos lo mismo, que esa es otra cuestión que se ve genéricamente en el sistema de salud, en particular en sistemas como el PAMI, donde yo digo, bueno, garantizo un medicamento gratis. ¿Por qué todos debieran acceder a un medicamento gratis si algunos pueden pagarlo? Y necesitan de otros beneficios, que no necesariamente es esto. Digo, esto obvio que es fácil decirlo, hay que estudiarlo, hay que mirarlo, pero creo que la cuestión va por ahí cuando planteamos la necesidad. Porque además las necesidades van a ir cambiando. Las futuras generaciones hoy ya necesitan otra cosa, muy distinta a la que nosotros necesitamos a esa misma edad. Identificar necesidades sabemos que es complicado incluso en una encuesta, ¿no? Entonces, poder instrumentar políticas implica todo un trabajo territorial. Correcto. Importante. Eso es. ¿Sí? Eso es. Me pregunto entonces, instrumentos como el PMO, ¿en qué contribuirían o no a esta mirada? Y pensar que ese PMO lo tienen que cumplir o debieran cumplirlo todas las obras sociales, sindicales de personalización, las prepagas, con perfiles muy diferentes entre sí. No sé, ¿estás pensando en una mirada más regional? No, estoy pensando en otro tipo de PMO. Claro, en otro tipo de PMO en sentido de pensando en la prevención, por ejemplo, y la promoción de la salud, porque ese es otro aspecto que tiene nuestro sistema. Totalmente medicalizado, llegamos siempre al tratamiento, buscamos la curación, buscamos el paliativo y muy poco pensamos y establecemos e incorporamos la estrategia de atención primaria de la salud, que para los países nórdicos, para los países como Canadá, ha sido la fuente del éxito en sus resultados, donde lo que se busca, además de la territorialidad, es la integración local de servicios, ¿sí? Donde perfectamente, si uno define la población y ya sabe, porque ya lo sabemos, cuáles son esas prácticas preventivas que garantizan un aumento en la expectativa de vida, un bienestar y una calidad de vida, ¿por qué no hacerlo? Entonces, de nuevo, estamos pensando en la sofisticación de un tratamiento cuando en realidad el control de la tensión arterial empieza a resolverte una futura enfermedad cardiovascular que luego termina en un hospital de altísima complejidad con un montón de recursos que se podrían haber evitado. Vamos al caso de la provincia de Buenos Aires, donde esta función está descentralizada en los municipios. Entonces se le paga en la coparticipación a los municipios por internación, pero no se le paga por una práctica preventiva. Entonces, yo creo definitivamente en que las soluciones debieran empezar en el territorio, reivindico el rol de los intendentes y de los secretarios de salud, hago un llamado a la acción a quienes les toca gestionar una provincia y una nación, porque finalmente el principal actor dentro del sistema que termina resolviendo los problemas, o por lo menos intentándolo, es el intendente a quien le tocan la puerta a las 2, 3 de la mañana porque no hay forma de derivar a una persona que no sea con la ayuda de él o de ella a un hospital nacional o provincial de alta complejidad que no existe en ese municipio. Sí. A mí me aparecen dos temas. Uno es funcionamiento de redes y protocolización, digamos, como alguna forma de sistematizar eso, de que haya una hoja de ruta, ¿no? Y la otra es en qué contribuiría esta mirada algo como una agencia. El tema de la agencia, ¿te parece un instrumento? Yo creo que fui a 3 lanzamientos en lo que llevo de mi vida más cercana a la gestión y nunca se concretó, entonces es como que hay un descreimiento. Yo
casi que te diría que cuando me hablan de la agencia ya no escucho. Ah, mira. Ya no escucho y siento que ganó, ¿sí? En este juego de poder los intereses que de alguna manera, ¿sí?, quieren evitar esa racionalidad y ese racionamiento, también incluso si querés, que se requiere para hacer un sistema más eficiente. Digamos, ¿por qué Inglaterra tiene un NICE, ¿no?, y nosotros hemos lanzado 3 veces una agencia que nunca fue de tecnología? Y bueno, primero hay un aspecto cultural, hay un aspecto de educación, no solamente cultural, de educación y conciencia. O sea, es mucho más fácil tramitar un recurso de amparo que poner una agencia de evaluación de tecnología. Sí. Está a la vista. Claro. Entonces, ¿podríamos solos, desde el sector o subsector público, privado, de obra social, desde el sector de salud, lograr esto? No, cuando no hay una integración entre la justicia, las leyes que se dictan, Sí. con coberturas que son definitivamente imposibles de financiar. Entonces, no hay una cuestión solo de responsabilidad, en este caso, del sector salud. Creo que hay una clara competencia, ¿no?, de intereses, y que lamentablemente a la cuenta está que no tenemos agencia y que han ganado esos intereses, ¿no? Sí. Una pregunta para cerrar este bloque es tema del recupero, que lo planteaste medio de soslayo. El recupero, no sé si querías profundizar más, pero para mí es una herramienta noble, muy noble. ¿Por qué? Porque te permite, digamos, bien implementado, desde la gestión, construir alianzas, motivar al personal, integrarlo, dar una buena razón para hacer más eficiente el sistema, ¿no? Porque finalmente ese recupero depende de la responsabilidad de los otros actores en pagar lo que deben, entre otras cosas. O aquellos programas nacionales, ¿no?, que también contemplan, digamos, estos pagos por prestación, que, como dije, bien utilizados y con las libertades. Yo creo que un sistema híbrido, ¿no?, de acuerdos, por lo menos fue lo que nosotros intentamos establecer, en donde una parte se gestionaba desde el nivel central, donde ahí fundamentalmente se iba a los intendentes y a los secretarios de salud para estas prácticas preventivas y de promoción, y por otro lado, todos estos recursos quedaban en el hospital para las cuestiones que no solamente hacen a la mejora de la estructura, sino y fundamentalmente a la motivación del personal, que, por cierto, como te contaba antes, está en una crisis global, donde la Argentina no está exenta de tener, a propósito incluso de los efectos y del impacto de la pandemia, serios problemas si se sostiene esta falta de políticas en materia de recursos humanos. El problema es grave y que es una crisis global que tenemos que tomar conciencia y ver cómo resolver, porque de sostenerse, cada vez menos personas van a estar interesadas en ocupar cargos vinculados al sistema de salud, porque no les resulta rentable ya para cubrir sus necesidades básicas. Sí, para poder cerrar un poco digamos, este círculo epidemiológico que le estuvimos dando a esta conversa, me gustaría pensar en el tema de alto costo y la forma de financiarlo y la forma de, digamos, también garantizar el acceso a lo que son tratamientos de alto costo, ¿no? Entonces, estaba imaginando población que va envejeciendo claramente, tasa de fecundidad más baja, esperanza de vida mayor, mayor demanda de tratamientos que vía una estructura de evaluación de tecnologías razonable, más allá del escepticismo, uno pueda converger a un set de
necesidades que tienen que ser satisfechas y que tienen mayor costo que un tratamiento tradicional, ¿no? Correcto, eso creo que es algo muy importante, de nuevo en esto de las necesidades, para lo cual nos tenemos que preparar. Por un lado, en lo que hace a la población que envejece, pero también, por otro lado, a las enfermedades raras que surgen, llamadas poco frecuentes, en donde hay una cuestión también, desde el punto de vista de derechos, ¿no?, que interpela. ¿Alto costo para quién? Entonces, hay una serie de conversaciones que se deberían tener en relación a la definición de alto costo, en donde, por un lado, está lo que cuesta mantener a esa persona, ¿sí?, menos enferma, porque cuando hablamos de alto costo ya hay algún problema, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta? Bueno, se puede definir por categoría de costo en tanto inversión, pero después hay una cuestión de gasto de bolsillo, que en una sociedad pobre como la que tenemos, cualquier cosa pasa a ser alto costo. Entonces, tenemos un doble desafío en relación a esto del alto costo cuando consideramos alto costo para quién. Por supuesto que si solamente lo hablamos desde el sistema, tenemos que tener políticas bien diseñadas y específicamente para patologías definidas como patologías de alto costo o problemas de alto costo, que en general, digamos, cuando uno utiliza la palabra catástrofe, ¿no?, da todavía más sentido a la necesidad de contribuir toda la ciudadanía para cubrir estas personas, ¿no? Sí. Sí, estoy pensando que hay un concepto de enfermedad catastrófica y el concepto de enfermedad financieramente catastrófica, que es un poco a lo que está yendo, ¿no? Exactamente. Y que está dado por que coloca a la familia por debajo de la línea de pobreza, independientemente del tipo de enfermedad, sino más vinculado con la capacidad de pago de esa familia. Exactamente. ¿No? Yo creo que por ahí va, en función de nuestra situación socioeconómica, parte también de la discusión. Sí. Porque si no seguimos, ¿sí?, literatura europea, cuya definición es bastante distinta, claro, y nos perdemos de nuestra realidad. Y entonces estamos pensando en si debiéramos cubrir con o sin interferón, con o sin la medicina de precisión, ¿no?, si le hacemos entonces marcadores genéricos, no le hacemos, porque eso es alto costo y de esta manera. Y tenemos una realidad que está gritando en relación al estatus. Sí, igual, estando de acuerdo incluso, entiendo que hay nuevas tecnologías, nuevos medicamentos que nos impulsan a pensar en alto costo y en catastrófico, no solamente para el bolsillo, sino para el sistema, ¿no? Y eso va a ganar territorio como lo ha hecho siempre. Claro. La ciencia siempre impone y uno tiene que estar abierto a eso. O sea, yo de ninguna manera digo no a la medicina de precisión, no a pensar en esto de la inversión en patologías de alto costo, que por cierto aparecen entre otras cosas porque mejoran los métodos diagnósticos, claro, porque la población otra vez vive más, pero pensemos también en el alto costo de la familia, ¿no?, y en el empobrecimiento, y tratemos de tener políticas que eviten el empobrecimiento. Yo creo que algunas de las medidas que se han tomado, por ejemplo ahora en PAMI, van en esa dirección, ¿no?, de decir, bueno, me hago cargo, cubro y evito estas cuestiones. Falta. Bueno, la idea es pensar a futuro en términos de propuesta y viabilidad política. Algunas propuestas tuvimos arriba de la mesa, ¿no? Bueno, esta forma de repensar el concepto de alto costo, la mirada epidemiológica y de la necesidad, o sea, de la población, del territorio hacia arriba y no de la oferta hacia abajo. ¿Se te ocurre algún eje prioritario, hablando siempre históricamente de definición de prioridades, temas clave que uno debería tener una agenda de cambio y la viabilidad de esos cambios dado los actores con los que contamos en el sector? Mira, desde el punto de vista epidemiológico es fundamental siempre, digamos, mirar la constitución demográfica de la población. Hay dos indicadores que uno no puede nunca soslayar, que es
la salud materno-infantil. Eso va a ser prioridad siempre. Entonces, ahí la solución no es una solución sanitaria estrictamente. Otra vez volvemos a lo intersectorial. Vamos al caso de la prematurez, que es la principal causa de muerte infantil. Un bebé nace antes de tiempo, queda en un hospital público, se va a la casa después de 4 o 5 meses a un lugar donde no tiene ventanas, el papá está sin trabajo, la mamá es adolescente, no terminó la secundaria, vive con los padres. Necesitamos pensar en términos de determinantes. Necesitamos un trabajo intersectorial que, tomando los grupos etarios, vaya cubriendo las necesidades. Una cosa es un bebé, una mujer en edad fértil, una madre. Otra cosa es un adolescente que necesita espacios de recreación, que necesita contención, que necesita educación. Otra cosa es un adulto joven que necesita carreteras que sean seguras para no tener accidentes de tránsito, que es la tercera causa de mortalidad. Otra cosa es una persona mayor de 50 años que, como te dije, ya no es tanto la enfermedad cardiovascular, sino los tumores. Es decir que en este ejercicio no es tan complicado mirando la población. Y siempre teniendo presente que 7 de cada 10 argentinos tienen enfermedades crónicas. O sea que no puedo soslayar el ejercicio físico, el hábito de una nutrición saludable y un entorno saludable. Ahí seguimos pensando en la población, nos alejamos del servicio de salud, en tanto lo dejamos realmente para lo catastrófico, para lo que se necesita. Yo creo que la atención primaria de la salud, el trabajo en red, pero con una mirada intersectorial y abordando las desigualdades, que cada vez son más, hacen a lo que hoy se plantea en muchos países del mundo, al enfoque de salud poblacional, en donde, bueno, es mucho inclusive más fácil de lograr que si lo pensás en términos de organización de servicios, en donde otra vez son tantos los actores que juegan ese juego que es mucho más difícil lograr consensos y acuerdos, ¿no? O sea, la idea es determinantes sociales, ¿no? Y pensar no solo en el sistema, sino en el contexto en el que ese sistema opera. Exacto. Y recuperar esto que te acordarás, de salud para todos, en un todos para la salud, ¿no? Sí. O sea, esta cuestión de empezar por ahí, ¿no? Y recuperar esto que de hecho fue escuela para muchos países y que surgió en Argentina. Sí. Entonces tampoco es que estamos hablando de algo difícil, raro, ¿no? Bueno, volvamos a las bases y probemos algo distinto, porque si seguimos pensando en digamos, los respiradores, la ambulancia, la guardia, que también son necesarios, a mí me tocó, ya fuimos por ahí y no resultó. Bueno, Zulma, muchas gracias. Un placer.